Ok, buenas noches. Gracias, Wilfredo, por conectarte con nosotros. Estamos en una clase. Estamos hablando de algo muy importante para nuestras vidas, que es quién es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cada persona que ha recibido o ha creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón y con toda su alma, ha recibido este Espíritu Santo que se hace uno con el espíritu de nosotros como humanos. El Evangelio nos dice lo siguiente: el hombre caído puede recibir la regeneración, o sea, el hombre caído puede nacer de nuevo cuando creemos en el Señor Jesucristo. Este es uno de los puntos más importantes del Evangelio. Y el otro punto importante del Evangelio es cómo el hombre puede renovar su entendimiento. O sea, vemos dos puntos aquí: el espíritu y el entendimiento. Cuando nacemos del Espíritu, Juan 3, versículo 3, del 3 al 7, dice lo siguiente. O sea, no hay conexión con Dios si no nacemos de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Creer en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, lo que sucede es que el Espíritu de Dios entra en nuestro espíritu y se hace uno con nosotros y comienza a ir la función que Él tiene. Y de esas funciones que Él tiene es lo que yo le vengo a hablar en esta noche. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo cuando nosotros lo tenemos dentro de nosotros, que se hace uno con el espíritu del hombre? Pero para que ese espíritu de Dios se haga uno con el espíritu del hombre, que es el espíritu que nosotros tenemos, el espíritu que vive dentro de nosotros, cuando se hace uno, el Espíritu Santo, con nuestro espíritu, es lo que dice la palabra, que es cuando el hombre nace de nuevo. Y en Juan 3, versículo de 3 a 7, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque no entendía, por supuesto. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le vuelve a decir otra vez Jesús. Respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos aquí cómo es que para poder entender o poder tener una relación con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, también es como una consecuencia de que si tú recibes el Espíritu de Dios, va a empezar a tu entendimiento, va a empezar a ser renovado. Y eso es lo que le llama el libro de Santiago, salvar el alma. En Santiago capítulo 1:21 dice, no fue justificado, no, estoy mal, ¿no? No. Sí. No, el 1:21. 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Ok, palabra implantada. ¿Dónde se implanta la palabra? En el espíritu. Y el espíritu se encarga por las diferentes funciones que tiene, que es que la vamos a estudiar parte de ella, comenzar a salvar el alma, y esto se le llama renovación del entendimiento. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es renovación del entendimiento. Vamos a ser transformados de gloria en gloria. No está hablando del espíritu, porque el espíritu nace de nuevo. Es un nuevo espíritu que se hace uno con el tuyo. Pero aquí, cuando habla, vamos a ser transformados de gloria en gloria, quiere decir, vamos a ser renovados nuestro entendimiento a través de la palabra que llega a nuestro espíritu.
¿Y cómo llega la palabra a tu espíritu? A través de la Biblia, a través de las predicaciones, a través de un devocional, a través de algo que tú busques del Señor. Ahí va llegando la palabra, pero si la palabra no llega, no va a haber implante de la palabra. Y ese espíritu no va a alimentarse. Es igual que como nosotros los humanos tenemos que alimentar nuestro cuerpo con alimento para que los niños crezcan. Si no se quedan chiquitos y raquíticos y a veces mueren, pues así pasa con el espíritu. Si el espíritu nosotros no le damos palabra y lo implantamos allí, se va a poner chiquito. No va a poder ser efectivo para poder llegar al alma y transformarla y salvarla. No va a poder porque no hay con qué alimentarla. No hay con qué alimentarla. Y la alma, mientras tanto, sigue alimentándose de las cosas del mundo. Porque tu alma son tus pensamientos, tus voluntad, todo lo que pertenece a lo exterior. Pero el hombre interior es el espíritu. El alma es el hombre exterior. El que tiene contacto directo con las cosas de afuera, las que ven por tus ojos, las que oyen por tus oídos. Las que lees, ese es el hombre exterior, pero el hombre interior es tu espíritu. Entonces vas a seguir alimentando el hombre exterior con las cosas de este mundo, y como no hay palabra suficiente implantada en el espíritu, aquella persona no va a ser renovada su entendimiento. ¿Qué cosa es el hombre exterior? El hombre exterior es el alma, donde están tus sentimientos, donde está tu voluntad y donde están tus decisiones. Y a veces esa alma, a veces no, siempre recibe de afuera. Lo que pasa es que cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, que es lo único que lo puede alimentar, entonces ese hombre exterior se va renovando y va cambiando su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de decidir, su forma de vivir, su forma de vestirse, su forma de todo. Va a ser constantemente una gloria en gloria, como dice este versículo. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4. Yo lo tengo, versículo 22 al 24, y dice así. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ok, ya naciste de nuevo, ya el Espíritu de Dios mora en ti, ya el Espíritu de Dios comienza a funcionar en las diferentes funciones que vamos a estudiar. Ya comienza el Espíritu Santo a alimentarse a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de la oración, de la alabanza, de la adoración. Todo eso es comunión. Todo eso es comunión con el Espíritu. Entonces dice que entonces, despojado del viejo hombre, esto se llama transformación, renovación. Renovación, transformado del viejo hombre. El viejo hombre es aquel el cual tú aprendiste a actuar, a hablar, a caminar, a hacer decisiones a tu manera. Entonces dice, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nosotros cuando llegamos, que nuestro espíritu nace de nuevo con Dios, aún nuestra alma está viciada. Pero comienza entonces lo que hay, porque el evangelio son dos cosas: nacer de nuevo y nuestro entendimiento renovado para salvar tu alma. Entonces dice, despojaos conforme y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El alma es un espíritu y la mente está en el alma. Entonces dice que renovamos en el espíritu de tu mente. ¿Y cómo se renueva? A través de la palabra implantada que llega al espíritu, que se transmite a través, como hablamos la semana pasada, que hablamos del corazón, que el corazón es el transmisor entre el espíritu y el alma. Es como una pizarra que se comunica una con las otras. Está haciendo mucho feedback el micrófono. Eso quiere decir que en toda esta función, el agente más importante en la renovación de la mente es el espíritu. El espíritu es el que hace todo. Y vamos a ver las funciones del espíritu, que a eso es a lo que vamos a hablar en esta noche. Cómo funciona el espíritu, sus diferentes funciones y lo relacionado con él. Tal vez conozcamos la terminología que podemos identificar, que el espíritu
es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, su experiencia, pero a veces no sabemos cómo relacionarlo ni cómo funciona el Espíritu. ¿Cómo funciona el Espíritu? Eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy. Las funciones del Espíritu son 3. Como vimos en la grafiquita que yo les di al principio, es intuición, comunión y conciencia. El Espíritu trabaja de 3 maneras, esa es su función. A veces hablamos como hay que andar en el Espíritu, pero no sabemos qué quiere decir eso. Solamente sabemos el concepto, pero no sabemos en qué consiste. Por eso es necesario conocer las funciones del Espíritu. La función del Espíritu, intuición, conciencia y comunión. Pero hoy vamos a hacer un poquito detallado en lo que respecta en andar en nuestra intuición, en nuestra en andar en su función, en la función del Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir andar en la intuición, andar en la comunión y andar en nuestra conciencia. En su conciencia, en nuestra conciencia. Hoy vamos a hablar sobre la intuición y a lo mejor puedo hablar el segundo aspecto de la intuición. Tiene diferentes funciones. Tiene la función de la unción de Dios, el discernimiento, la revelación y la vida eterna. Todo eso es la intuición. Hoy vamos solamente a hablar hasta donde podamos llegar sobre la intuición. ¿Y qué es la intuición? Vamos a verlo aquí. Vamos a comenzar hablando sobre cómo funcionaba Dios. Quiero que saquen esto del tabernáculo que está atrás, en la parte de atrás de la... Vamos a entender un poquito más allá de lo que vivimos en estos momentos, cómo Dios trabajaba con los israelitas en el tabernáculo y cómo es que trabaja ahora con nosotros a través del Espíritu. Vamos a ver aquí algo del tabernáculo. Esto no es el tabernáculo, esto es el arca de la propiciación. El arca de la propiciación estaba en el lugar santísimo, en el lugar donde la presencia de Dios descendía. Todo lo demás eran rituales que ellos tenían que hacer en el atrio, en los atrios del tabernáculo. Esto es el arca. En los atrios del tabernáculo estaban los rituales, estaba el altar de bronce, que era donde se quemaba constantemente el holocausto, que eso representa la cruz. Estaban los utensilios del labraco y de lavarse los pies, o sea, de la purificación que se tenía que hacer el sacerdote. Después venía el lugar santísimo, que era después del velo, que era después del velo, que ahí estaban los panes de la propiciación, estaba el candelabro, y todo eso tiene un significado tremendo. Como la luz y el pan, la luz de Cristo, el pan de vida, es Cristo todo. El candelabro estaba girado hacia un lugar que le diera constantemente la luz a los panes de la propiciación. Y después del otro velo, eran 2 velos, el lugar santo, y después el otro velo, el lugar santísimo. Y adentro de ese lugar santísimo estaba el arca de la propiciación. Ahí, una vez al año, bajaba la presencia de Dios, que ellos le llaman Shekinah, y ahí el Señor cubría los pecados de todo el pueblo por un año. No los quitaba, era solamente cubierto. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto con lo que estamos ahora hablando. Vamos a ver lo siguiente. Hablemos del arca y de la presencia de Dios.
y del hombre y el espíritu en el lugar santísimo. El hombre es comparado con el templo. ¿Sí o no? Vayamos a la escritura primera de Corintios 6. El hombre es comparado por la palabra de Dios con el templo que estamos hablando hoy del Antiguo Testamento, que es el tabernáculo. Sí, 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí está hablando que el cuerpo de nosotros en este momento representa lo que representaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba. Nosotros hoy somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, igual que moraba en el Antiguo Testamento en la presencia de los sacerdotes. Sí. Aleluya. Eso quiere decir que el espíritu no tiene cuerpo, ¿no? No tiene cuerpo, pero cuando habita en un cuerpo humano, entonces ese es el cuerpo del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. Es la posición. Quiere decir que el hombre, el ser humano, cuando posee el Espíritu Santo adentro, está representando al Espíritu Santo del hombre, porque claro, es la forma corporativa corporal que se ve, que la manifestación del Espíritu. La manifestación por del eso Espíritu. Es, claro, wow, qué profundo. Por eso es que dice que el hombre interior es el espíritu y el exterior es el alma, pero el alma, cuando es renovada, enseña lo que el espíritu está dando. ¿Por qué? Porque se transforma la persona, cambia su estilo de vida, cambia su hablar, cambia su vestir, se ve exteriormente la transformación del espíritu dentro de él. Por eso es que se llama templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El propiciatorio y el lugar santo en el tabernáculo era el templo del Espíritu Santo. Él descendía, perdón. En el mismo 1 Corintios 3:16 dice lo mismo. En el 3:16. Primera de Corintios 3:16. Dice, vamos a leer lo que mi hermano me está dando este versículo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wow, somos el tabernáculo de Dios. Wow, la gente no tiene una idea de tan poderoso es esta escritura que está aquí. Por eso es que tenemos que conocer el Espíritu para conocer. Si no conocemos la función del Espíritu, no podemos conocer cómo andar en el Espíritu. Entonces, seguimos. El arca de la propiciación es esta, ¿ok? La tabla de arriba es el propiciatorio, se le llama propiciatorio, y este es el arca del testimonio o el arca de la propiciación, tiene dos nombres. Pero me gusta más el del testimonio porque son los 10 mandamientos que representan el testimonio de Dios. Ahí estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el pan de la propiciación. La vara de Aarón, saben lo que es eso, ¿no? Cuando reverdeció, que Dios le dio la autoridad de que era el único sacerdote para Dios. Bueno, pues aquí en la tabla de la propiciación, que es la parte de arriba, ahí se hacía el sacrificio con sangre. Dios tenía una comunión con los israelitas en el arca sobre el propiciatorio. ¿Y cómo? Porque una vez al año él descendía. Y él tenía comunión con el sacerdote que estaba allí haciendo el sacrificio. Ahora solo tiene comunión con los creyentes por medio del Espíritu, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Este creyente fue lavado por la regeneración, por la sangre de Cristo. Allí en el propiciatorio, los pecados eran lavados por la sangre del cordero inmolado. Bueno, el cordero que le decían el cordero perfecto. Pascual, era el cordero aquel
que era perfecto, que era escogido solamente para el derramamiento de la sangre sobre el propiciatorio, para que cuando bajara el poder de Dios que descendía del cielo, se veía que llegaba hasta este lugar para cubrir los pecados. Nosotros hoy somos creyentes lavados por la sangre de Cristo en la regeneración, o sea, en el nuevo nacimiento. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Tito, sí. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ah, ahí habla de los dos. ¿Cuál es, qué es lo que te lava a ti de tus pecados? La sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo, sí, que no lo vemos, pero nos ha cubierto, nos ha limpiado completamente de nuestros pecados, es cuando nosotros hemos sido regenerados. O sea, hemos nacido de nuevo por la sangre de Cristo. Aquí en el arca también pasaba eso. Una vez al año, la sangre de ese cordero que era perfecto, derramado sobre el propiciatorio, le daba la oportunidad a los hebreos, a los israelitas, a los judíos, a los que le quiera llamar, uno le dice en hebreo, bueno, en esto eran hebreos, a los hebreos a que fueran cubiertos sus pecados por un año. Ya nosotros no es por un año, es una vez y para siempre. Aquellos que hemos creído en esa propiciación que Dios se dio en la cruz por nosotros. Él fue el que se dio por propiciación. Él fue el que fue y nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. En el arca cada año la sangre rociada traía cobertura del pecado y también Dios manifestaba su gloria y recibía adoración. Él manifestaba su gloria y los hebreos lo adoraban. Lo adoraban me imagino, con alabanza, lo adoraban con oraciones, lo alababan con canciones, lo alababan con humillación. Dios recibía su gloria. Nosotros hoy, a través del Espíritu Santo, adoramos a Dios para que reciba su gloria también. De modo similar, cada hombre regenerado ha sido rociado por la sangre de Cristo y esto hace que adoremos a Dios y tengamos comunión con Él. Así que vemos cómo podemos comparar lo que pasó o lo que pasaba en el tabernáculo con la propiciación que hoy tenemos por la sangre de Cristo. Cómo es que una vez y para siempre Cristo murió por nosotros y nosotros tenemos esa potestad de entrar en esa regeneración, que es el nuevo nacimiento del hombre. Ok. Ahora no hay arca. Ahora la ley de Dios está escrita. ¿A dónde? No, micrófono. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? Ya no está en el arca de la propiciación. Ya no está en el arca del testimonio, la ley. ¿Dónde está ahora? En nuestro corazón. Acuérdense que está escrita en nuestro corazón. La ley está escrita en nuestros corazones, dando testimonio. Esa ley escrita en nuestro corazón a la conciencia. Algunas veces acusándonos y algunas veces defendiéndonos. A veces la conciencia, o sea, la ley escrita en nuestros corazones nos acusa y a veces nos defiende. Porque en 1 Juan 3:21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces aún la conciencia está activa. ¿Y dónde está la conciencia? ¿A dónde está la conciencia? El micrófono. ¿A dónde está la conciencia? El espíritu. En el espíritu. Así que si la conciencia no te reprende, confianza tenemos en Dios. Pero si te reprende, ya sabes que tienes que hacer arreglo. Así que una de las funciones del espíritu es a través de la conciencia, dictándonos
está haciendo algo que no está bien. Y si no dicta, hermano, sálganse a correr. Porque si no dicta la conciencia a nosotros, estamos mal. Estamos llegando a un extremo que Dios no quiere. Dios no quiere que ningún hombre tenga conciencia cauterizada. Porque cuando el hombre llega a la conciencia cauterizada, ya el espíritu no puede hacer la obra. Así que, si todavía aún nos reprende la conciencia, estamos bien. Estamos bien. Porque la conciencia, ¿dónde está? En el espíritu. Eso es una de las funciones del espíritu. Llamarnos la atención, corregirnos a través de la conciencia. Él nos muestra su voluntad por medio de la intuición. Dios nos muestra. Hay mucha gente que a veces me han preguntado, ¿y cómo yo sé la voluntad de Dios para mi vida? La intuición que está en el espíritu. Habla. La intuición, dice que no tenemos que ser enseñados porque la unción misma nos enseña. Y vamos a ver más adelante lo que dice. Sobre el arca del propiciatorio sobre el cual estaba la sangre rociada, ahí Dios manifestaba su gloria. Ya esto lo vimos ya aquí yo lo escribí aquí. ¿Por qué les traje esto? Para que vieran visualmente lo que era el arca de la propiciación y lo que era el propiciatorio, que era allí donde se manifestaba la gloria de Dios una vez al año. Ahí estaba la presencia de Dios en espíritu. Y ahora el espíritu mora en nosotros porque somos el templo de Dios. Ya no hace falta un arca. Ya no hace falta un tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que si somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que conocer al Espíritu Santo y sus funciones. Sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que viene y se hace uno con nosotros cuando nosotros venimos a un arrepentimiento y lo recibimos en nuestro corazón por fe, el sacrificio de Cristo en la cruz. Inmediatamente el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros y se hace uno con el espíritu del hombre. ¿Dónde está eso? ¿En qué versículo está? Que dice que el Espíritu Santo se hace uno con el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 6. En el mismo que leímos ahorita, el otro, el 20. 1 Corintios 6. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No, ese no es. Por ahí debe estar, no me acuerdo. Hay un versículo exacto que dice que nosotros somos aquí está. Porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. ¿Y cómo nos unimos al Señor? A través de nuestra fe. Y entonces la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas y el espíritu humano se hace uno con el espíritu de Dios. Cada persona tiene un espíritu humano. Porque si no, no tuviera vida. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y se hace uno con nuestro espíritu. Cuando yo pienso eso, me asombra las bondades de Dios. Que aún nosotros siendo tan imperfectos, Dios ha tenido misericordia y a través del plan precioso que Él dictó en Génesis 3:15, nosotros hemos alcanzado esa salvación. Después de la caída del hombre, Dios inmediatamente tenía un plan. Claro, pasaron muchas cosas, muchas dispensaciones pasaron hasta llegar a la dispensación que vivimos hoy, que es la dispensación de la gracia. Pero aquellos hombres que murieron en esperanza también fueron salvos, aunque no vieron a Jesucristo. Nosotros no lo hemos visto, pero por fe nosotros hemos alcanzado la salvación. Y no hemos hecho un espíritu con Él. Y no, es don de Dios. La gracia es don de Dios. La gracia es don de Dios. Ok.
Vamos a ver ahora una de las funciones del espíritu, que es la intuición. El cuerpo tiene sentidos sensoriales y el espíritu también. El cuerpo tiene los sentidos sensoriales, el olfato, la vista, el oído, el tacto, ¿verdad? Y el espíritu también. El espíritu mora en el cuerpo y tiene una relación muy cercana con el cuerpo. ¿Por qué? Porque dice que somos, ¿qué? El templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 3:6 y también en 1 Corintios 6, 21, 19 y 20. Entonces el espíritu como era en nosotros tiene una relación con nuestro cuerpo, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre espiritual va a detectar más allá de sus sentidos físicos. O sea, el hombre que es natural, que le llama la palabra natural, es aquel hombre que aún no se ha hecho uno con el Espíritu de Dios. Pero nosotros nos hemos hecho uno con el Espíritu de Dios, pero vamos a detectar más allá de nuestros sentidos sensoriales. Y esto se llama intuición. Los sentidos y funciones del Espíritu pueden verse en los siguientes versículos. Vamos a leer unos cuantos versículos, está en el panfleto que yo les di. Vuelvo a leer otra vez. Los sentidos y funciones del Espíritu pueden verse en los siguientes versículos. El Espíritu está dispuesto, Mateo 26:41. Así que el Espíritu siente, ¿verdad? Y nuestro cuerpo también siente. Dice, el Espíritu está dispuesto y nuestro cuerpo a veces está dispuesto. Así que ahí podemos ver que es comparativo, pero de diferentes maneras. Jesús conociendo en su espíritu. Marcos 2:8. Así que ahí Jesús conociendo en su espíritu está recibiendo, como nosotros conocemos con nuestros ojos. Te conozco a ti, conozco esto. Jesús conocía en su espíritu también. Porque estos versículos es para decirte que los sentidos sensoriales del cuerpo también están en el espíritu. Y gimiendo profundamente en su espíritu. Marcos 8:12. Nosotros a veces gemimos con nuestro, o sea, cuando lloramos con nuestros sentidos sensoriales del cuerpo. Pero dice que en el espíritu, también el espíritu gime. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No puse el versículo. Nosotros nos regocijamos también, nos reímos, ¿verdad? Cuando estamos regocijados, se nos ve la alegría en la cara. Bueno, pues dice que el espíritu también se regocija en Dios y mi espíritu, o sea, el espíritu se regocijaba en Dios mi Salvador. Cuando los verdaderos adoradores adoren al espíritu y en verdad, Juan 4:23. Jesús se indignó en su espíritu. Juan 11:33. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu. Juan 13:21. Cantaré con el espíritu. 1 Corintios 14:15. Tú no cantas con tu boca y con tu mente, pero dice que con el espíritu también se canta. ¿Y qué será eso? ¿Cómo ustedes creen que se llamará eso? Cuando tú cantas de tu espíritu. Sí, pero sí, y la adoración es parte de qué? Del espíritu, de los tres que dimos: intuición, comunión. Exacto. Cuando uno adora del espíritu, uno está teniendo comunión con el espíritu. En el espíritu. Ferviente en el espíritu. Romanos 12:11. No tuve reposo en mi espíritu. Así que aquí vemos unos cuantos ejemplos de cómo en el espíritu también hay sentidos, ¿no? De pensar, de entristecerse, de cómo el espíritu también gime, cómo el espíritu también adora, cómo el espíritu a veces se indigna. Así que podemos comparar estas sensaciones sensoriales. Todo lo que pertenece
todo lo que pertenece al alma, ya sean pensamientos, estamos hablando del alma ahora, decisiones o sentimientos, también los posee el espíritu. Por eso es importante distinguir entre lo espiritual y lo anímico, lo del alma. ¿Y cómo lo podemos hacer? Conociendo lo que la función del espíritu. Y vamos a verlo. Estoy solamente introduciendo esto. Cuando experimentamos la obra profunda de la cruz y el nuevo nacimiento en el espíritu, nos va mostrando y reconociendo lo que es del alma y lo que es del espíritu. De buena primera, una persona nace de nuevo porque recibe por gracia a través de la fe la salvación, ¿verdad? Porque cree en el sacrificio de Cristo en la cruz y su corazón, con el corazón creyó. Pero es un bebé en Cristo y no puede entender mucho las cosas del espíritu. Todo lo que entiende es lo que ha aprendido del alma, ¿sí o no? Entonces, a medida que va conociendo la palabra de Dios implantada, ahí va poniendo palabra de Dios en su espíritu, comienza entonces a funcionar, ya no de acuerdo, ya no mucho, eso ya es un proceso. Acuérdense que la renovación de la mente es un proceso. Ya comienza a andar más por lo que el espíritu le guíe que por lo que su pensamiento le guíe. Y eso se llama intuición. Eso se llama intuición del espíritu. Esa es la función que tiene el espíritu con la persona que ha sido nacida de nuevo para renovar su entendimiento. Ok. Cuando emprendemos la senda espiritual, los sentidos y las funciones espirituales van creciendo. O sea, es un proceso. ¿Por qué? Porque comenzamos a recibir palabras, la palabra se implanta en nuestro espíritu y comienza entonces esa palabra a ser enviada hacia el alma y el alma comienza en el proceso de ser salva. Gracias al Señor que nos dio la oportunidad. Eso es un ejemplo que podemos poner, creo que hace tiempo yo lo puse, que es cuando tenemos un vaso lleno de agua. Eso significa que la vida del alma que hemos llevado, cuando comenzamos a vivir y a tener una comunión con Dios, se empieza a vaciar el vaso del agua para ese espacio ir tomando lugar el espíritu. Claro. Y hasta llegar, como dice la palabra, varón perfecto. De gloria en gloria, hasta llegar a la altura del varón perfecto. Eso es cuando ya el vaso se queda vacío y el vaso está lleno del Espíritu de Dios. Claro, en el caminar cristiano, el caminar espiritual, los sentidos y las funciones espirituales van creciendo. Comienzas entonces a entender más las cosas del espíritu y a mirar las cosas diferentes a través del espíritu. Ok. Cuando el poder del espíritu es derramado sobre el hombre interior, ya hablamos ya que es el hombre interior, ¿verdad? El hombre interior es la parte espiritual y el hombre exterior la parte almática del alma. Cuando el poder del espíritu es derramado en su hombre interior, comienza a conocer los diferentes sentidos en el espíritu. Y este sentir del espíritu se llama intuición, que está en el espíritu. Vuelvo a leerlo otra vez. Cuando el poder del espíritu es derramado en el hombre interior, o sea, en el espíritu, comienza a conocer los sentidos, los diferentes sentidos en el espíritu y sentir, y este sentir del espíritu se llama intuición. Cuando no, a veces hemos hablado muchas veces que yo tengo temor de eso porque no podemos confundir entre lo que es espiritual y lo que es de tu alma. Pero hay una fórmula. Mientras más caminamos en este sendero espiritual y recibimos más palabras, la intuición te va guiando más, que viene del espíritu, que lo que tú aprendes con tu entendimiento. ¿Me entiendes? Aprendemos de dos maneras. Aprendemos a través de nuestros sentidos sensoriales, oír,
ver, hablar y aprendemos del Espíritu. Pero estos se oponen entre sí cuando ya somos una nueva criatura, porque todo lo que hemos aprendido está depositado en el alma. Y el alma tiene que salvarse. Y de la manera que el alma se salva es cuando comenzamos a caminar verdaderamente en comunión con Dios. Y la comunión viene en el Espíritu. La intuición es del Espíritu y la conciencia está en el Espíritu. Estas son las diferentes funciones. Ok. Es algo escondido. Esta intuición es algo escondido en el fondo, en el profundo de nuestro ser, que pelea silenciosamente contra los pensamientos de nuestra alma, nuestras emociones y nuestros sentidos. ¿Y dónde está nuestra alma? ¿Quién es nuestra alma? El hombre exterior. Entonces, a medida que la intuición que está allí en lo más profundo del espíritu comienza esta pelea, esa es la batalla del cristiano. Eso le llaman mucho la batalla del cristiano. La intuición que está en el espíritu comienza a mandarte los mensajes verdaderamente de la voluntad de Dios y no de tu voluntad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener una intuición verdadera? Vamos a ver. Es muy importante. Es muy importante porque esto es lo que le llaman muchas personas la batalla del cristiano. Y no saben que no es más que la intuición que está en el espíritu batallando contigo muy silenciosamente contra todos los deseos y contra todas tus emociones y en contra de tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos voluntad en nuestra mente, pero esa voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios y solamente lo podemos hacer a través de la intuición del Espíritu. Ok. Lo mismo podemos aplicar cuando los dardos del enemigo vienen a nuestra mente, porque van a venir dardos del enemigo. El enemigo te va a enviar dardos. ¿Sabes lo que es un dardo? Esa cosa que es como una saeta, ¿no? Él te va a tirar dardos a tu mente. Él te va a tirar dardos a tu mente. Satanás, ese Satanás te va a tirar dardos a tu mente. Solo puede atacarnos desde afuera. Él no puede llegar al espíritu. Él nada más puede atacarnos desde afuera en nuestra mente, en el hombre exterior. Porque él no tiene morada dentro de nosotros. En primera de Juan 4:4, hermano, porque si nos tiran dardos, no te vayas a creer muy espiritual, porque la batalla que tiene Satanás no la tiene contra el impío, la tiene contra el cristiano. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Van a venir los dardos, pero la intuición que está funcionando en el hombre nacido de nuevo, en el espíritu, va a batallar silenciosamente contra los dardos del enemigo que van a ir a tu mente. Porque él va a tratar de ponerte dardos. ¿A alguien le ha pasado eso? A todos. Pero esa intuición que está en el espíritu nos va a comenzar a hablar, nos va a comenzar a instruir, nos va a comenzar a dirigir. Eso es lo que es ser guiado por el espíritu. Ok, seguimos. Puede operar valiéndose de los placeres. Satanás puede operar en el hombre exterior, en nuestra mente, en nuestra voluntad, de los placeres y las sensaciones del cuerpo, de la mente. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando aún nosotros somos pequeños, en la comunión con el Espíritu y en la recepción que debemos recibir de la intuición del Espíritu, aún tenemos deseos en la carne, aún tenemos vanagloria de la vida, que tenemos que despojarnos de eso. Ahí es donde Satanás funciona. En todas estas cosas que tenemos que ir despojándonos
a través del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y todo esto va conjunto a la renovación de nuestra mente. No hay renovación de mente si no hay búsqueda de Dios. No hay renovación de mente si no hay obediencia a Dios. No hay renovación de mente si no tienes comunión con Dios. Entonces la vanagloria y los deseos de la carne y los deseos de los ojos van a ser algo que continuamente el Satanás va a estar enviando para tu vida. Pero si no tienes un espíritu bien alimentado, algunas veces ese dardo te va a quemar. Y es cuando tú ves muchas personas que perdieron su comunión con Dios, que perdieron la unción de Dios, que no es más que, ahora vamos a ver qué es la unción, no es unción que están regando por ahí. Esa no es la unción de Dios. Ese soplado, ni ese caído, ni esa bailadera, ni nada de eso es unción de Dios. Todo eso es función del alma. No renovada. No renovada. Cuando hay personas que aman a Dios, pero su alma no ha sido renovada, sí, en sus sentidos sensoriales, recibiendo de lo exterior lo que piensan que es espiritual. Y el espíritu nada que ver ahí. Y a veces, desgraciadamente, se decaen tanto que llega un momento en que están completamente apartados de Dios. Y es ahí donde es el peligro. Ok, vamos a ver lo que es la unción de Dios. La unción de Dios no es eso que vemos por ahí. La unción de Dios no es ni patada, ni gritería, ni caída para el piso, ni habladera en lenguas extrañas, ni esas cosas extravagantes que suceden y que han sucedido siempre. Esa no es la unción de Dios. Vamos a ver verdaderamente lo que es la unción de Dios. La unción de Dios es una función dentro de la intuición. Estamos aún en la intuición. La intuición funciona juntamente con la unción de Dios. Y vamos a ver lo que es la unción de Dios. Unción significa aplicar un ungüento. Esa es la palabra traducida. Unción es como aplicar un ungüento. Por tanto, el Espíritu de Dios nos da lo necesario a través de su unción. Él nos junta, Él nos ¿cómo decir? Nos junta, nos unta con la unción en el Espíritu. La unción va directamente al Espíritu. Es como un ungüento, es como algo que nos llena. Es como algo que nos cubre. ¿Ah? Como un ungüento que nos cubre. Esa unción va directamente al Espíritu. Y a través de esta unción, Dios nos lo ha dado. Es necesario a través de su unción para hablarle a nuestro espíritu, obrando silenciosamente y percibiéndolo, el poder de Dios de la unción a través de la intuición. Vamos a leer un versículo. La intuición trabaja a través de la unción de Dios. La intuición, que no es más que ¿qué es la intuición? ¿Qué es la intuición? ¿Qué es la intuición? Lo leímos ahorita. Es uno de los sentidos, una de las funciones del espíritu. La intuición es una de las funciones del espíritu que trabaja en los sentidos sensoriales del espíritu. Pero esta intuición funciona a través de la unción de Dios, no a través de los sentidos del alma, de los sentidos sensoriales del alma. Funciona a través del poder de la unción de Dios. Que la unción de Dios es cuando Dios nos llena, nos cubre con su unción. Ok. La intuición trabaja a través de la unción de Dios. Si no hay unción de Dios, la intuición es corta, es pequeña. Ese sentido sensorial del espíritu, esa función del espíritu, si no hay unción de Dios, si no hay derramamiento de su poder de verdad, la intuición en este hombre o en esta mujer o en este niño, en lo que sea, es pequeña.
Pero ¿y cómo es que la unción de Dios nos llega? Vamos a ver. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Aquí yo lo tengo aquí. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Este es Juan. Y conocéis todas las cosas. Este pasaje nos enseña de modo. Perdón, esto está aquí, se metió en el medio. Vamos al 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Wow. Vamos a verlo a leer. La unción es de Dios. La intuición está en el espíritu. En el espíritu que se hizo uno con el espíritu del hombre, el espíritu de Dios. La intuición, la intuición funciona a través de la unción. Y vamos a leer otra vez. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ok, si tú tienes la unción de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y si tú tienes la unción del Santo, es un cuento que Dios nos llena espiritualmente en nuestro espíritu. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué dice aquí? Y conocéis todas las cosas. Con la unción de Dios. Sí, pero si tú no tienes comunión con Dios, esta unción no se puede poner en efecto. El micrófono. Es como cuando empezamos a ver las cosas como Dios las mira. Como por ejemplo, vemos que vienen ataques del enemigo a través de alguien en específico, y tú te das cuenta que no es esa persona, sino como dice la escritura, que la guerra no es contra sangre ni carne, y Dios te deja ver, o sea, con esos ojos espirituales, que eso no viene de esa persona, sino que viene más allá espiritualmente. Exacto. Empiezas a conocer, la intuición a través de la unción comienza a abrirte el entendimiento del espíritu. Y entonces llega a tu mente, y tu mente es renovada. Ya no piensas como tú quieres, sino piensas como Dios quiere. ¿Eh? Ya la enseñanza que el hombre había recibido del alma, comienza ahora el hombre a recibir una enseñanza del espíritu. Exacto. Y comienza a revelarle las cosas espirituales que el alma no puede revelarle al hombre. Claro que porque no las conoce, no las conoce, no las entiende. no las entiende. Entonces ahora se te abren los ojos, como dice la escritura, y puedes mirar espiritualmente más allá de lo que el alma pueda ver, porque el alimento viene del propio Espíritu de Dios. Y eso viene, y el alimento viene del Espíritu de Dios a través de la intuición y a través de la unción. Ok, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, que es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. Pero qué difícil es encontrar personas que verdaderamente se están guiando por la intuición del Espíritu a través de la unción de Dios. Porque estamos llenos de pensamientos, estamos llenos de criterios, estamos llenos de opiniones, estamos entretenidos en tantas cosas que el Espíritu está ahí, esperando. No nos deja, pero está esperando que seamos maduros. El Espíritu conoce mientras que la mente entiende. Son dos puntos diferentes. El Espíritu conoce a Dios y conoce las cosas de Dios.
mientras que la mente entiende. Hay dos diferentes. Cuando el espíritu que conoce la cosa de Dios te las demuestra a través de la intuición usada por la unción de Dios en ti, entonces la mente comienza a conocer las cosas de Dios, a entender las cosas de Dios. ¿Entienden? El espíritu conoce, la mente entiende. Cuando el espíritu se llena de la presencia de Dios a través de la unción de Dios, la intuición comienza a enviarte todo ese conocimiento de Dios por la intuición. La intuición es una función del espíritu. Comienza a mandártelo a tu mente y entonces tu mente ya no va a ser a través de tu entendimiento, sino a través del conocimiento de Dios en tu mente. Entonces comienza a entender lo que antes no entendías. Comienzas a entender lo que antes no entendías. Comienzas a desechar todas tus opiniones, todos tus conceptos, todos tus preceptos y comienzas entonces a darle permiso a través del corazón a todo esto para llegar al entendimiento de tu mente. Entonces es que comienza la renovación de la mente. Seguimos. Ok. El espíritu conoce mientras que la mente entiende. Por tanto, nos enseña la unción de Dios. Por tanto, nos enseña que la unción de Dios, por eso, cuando leemos la palabra, no es de interpretación privada. La palabra no puede ser de interpretación privada. Porque si la palabra viene del espíritu y es ungida por el poder de Dios y recibida a través de la intuición a nuestra mente, la palabra no es de interpretación propia. La palabra tiene que ser interpretada a través del espíritu, no lo que tú quieres interpretar. Y ahí caemos muchísimas veces en ese fallo porque no hay comunión con Dios, porque la comunión con Dios es todo. Y vamos a ver lo que es comunión más adelante. Dice, porque toda ella viene de Dios y solo por Dios y a través de su unción nos revela su significado. Por eso es que no es de revelación propia o de interpretación propia. Tiene que ser solamente revelada por la unción y la intuición de Dios. Y vamos a leer primera de Pedro. Es la única manera. No hay otra. Es la única manera. ¿Te lo leo? Cuando vienen otras maneras, por eso es que uno tiene que, si uno no tiene comunión y uno no tiene humillación delante de Dios, no te evita que no vas a ninguna parte. Porque el orgullo, Dios nos mira de lejos. Tú tienes que ser humilde para que la palabra pueda llegar verdaderamente como Dios quiere. Ahora dice, léeme primera, aquí están los versículos. Segunda de Pedro, ¿no? Sí. Capítulo 2, verso 20, 21. Capítulo 1. No, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Entendiendo, aquí está. Ah, sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No puedes interpretarla, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No está hablando de profecía, de esas profecías que hablan por ahí, profecía de la palabra, de lo que habla la palabra, de lo que ha hablado la palabra, de lo que habla la palabra, de lo que seguirá hablando la palabra. Nada es de interpretación propia, porque no es con tu mente ni tu entendimiento, es con el conocimiento en el espíritu a través de la intuición y la unción juntamente, porque la intuición trabaja juntamente con la unción de Dios a tu espíritu y después tu mente entenderla por la renovación a través de la palabra. Pero aquí en este punto caemos muchas personas en tu propia interpretación, sin saber tan siquiera, sin tener comunión con el Espíritu. Lo que tú entendiste, eso es lo que tú creíste.
Exacto. Doctrina falsa. Doctrina falsa. Porque se sabe la palabra, pero si no hay comunión, unción de Dios, es interpretación propia. Ok. En la relación entre Dios y nosotros, la mente puede entender y el espíritu conoce. El espíritu conoce y a través de la intuición y la unción de Dios llega a tu entendimiento. Y es cuando tú entiendes la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, lo leí, hablaron siendo inspirados por el Espíritu. En la relación entre Dios y nosotros, la mente puede entender y el Espíritu conoce. El Espíritu hace que nuestro espíritu conozca. Y por su parte, instruye a nuestra mente que entienda. Las experiencias son completamente diferentes. El espíritu conoce, la mente entiende lo que el espíritu conoce. Ahora, si el espíritu no conoce, ¿qué entiende la mente? Lo que le llega a sus oídos y lo que ve con sus ojos. Sus sentidos sensoriales exteriores, del hombre exterior. Y no de los sentidos del espíritu, que es la intuición, la conciencia y la comunión. El Señor conoce del espíritu, el Señor concede el Espíritu Santo a todos los creyentes nacidos de nuevo, el cual mora en nuestro espíritu y nos guía. La pregunta es, ¿qué nos guía? ¿Cómo es que nos guía? La pregunta es, ¿cómo es que nos guía? Por medio de la función de la intuición de nuestro espíritu. Porque la intuición es una función del espíritu, sensorial del espíritu. Jesús gemía en su espíritu. Jesús estaba, como dijo, bravo, no sé la palabra exacta que dice, en su espíritu. En los sentidos sensoriales del espíritu. Por eso es una línea muy fina. Porque estamos acostumbrados a andar en los sentidos sensoriales de nuestro hombre exterior. Ok, la pregunta es ¿cómo es que nos guía? Por medio de la función de la intuición de nuestro espíritu. Expresa sus pensamientos, así como la mente le permite al hombre comprender las cosas del mundo del espíritu y nos permite entender en la esfera espiritual. Comenzamos entonces cuando la intuición del espíritu comienza a funcionar, porque la intuición es algo bien profundo y bien silencioso, comienza a trabajar a través del corazón en nuestra alma. Y entonces nuestra alma comienza a recibir todo lo que viene del espíritu. Vamos a hablar ahora. ¿Entendieron? ¿Más o menos entendieron? ¿Van a remediar o no? Sí, está Wilfredo nada más. Sí. Ok, no se conectó. Bueno, ok. El discernimiento. En el contexto de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos allá. Contexto completo. En el contexto de Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 18, vamos a leer. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según, o sea, el último tiempo, antes, aquí, el último tiempo está hablando, ya Juan sabía que el último tiempo de la gracia, estábamos en este tiempo, ya después viene la tribulación. Ya Juan lo sabía. Dice, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso entonces, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no son todos de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo
y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ok. Él le estaba hablando a este grupo de creyentes y le estaba diciendo que la unción del santo estaba en ellos y que ellos conocían la verdad. Y aquí el apóstol está hablando que por la unción del santo recibiríamos también el discernimiento para percatarnos de lo falso y lo verdadero. El Espíritu nos enseñaría la verdad. El Espíritu, si tú tienes una comunión con Dios, el Espíritu te va a enseñar la verdad. En aquel entonces y ahora más que nunca necesitamos la unción del Espíritu. Estas experiencias nos enseñan que la unción del Espíritu nos ayuda sin la intervención del órgano intelectual. O sea, la unción del Espíritu nos ayuda sin la intervención de nuestra mente. Porque el Espíritu conoce las cosas de Dios y la mente le entiende cuando hay una conexión entre los dos. Solo los que se guíen por la enseñanza del Espíritu, por la intuición, sabrán escoger lo correcto de lo que no es. Normalmente un espíritu puro. ¿Y cómo es que tú puedes discernir bien? Hablamos de discernimiento, ¿verdad? Y hablamos de intuición, y hablamos de unción. ¿Cómo es que Dios trabaja para que verdaderamente tú tengas un discernimiento de la verdad, tengas una unción llena de la presencia de Dios y una intuición que te guíe? Pues solamente es cuando hay un espíritu puro. Si hay un espíritu puro, entonces ahí trabaja el discernimiento correctamente. ¿Y cómo se intoxica el espíritu? Porque habla de un espíritu puro. Entonces hay momentos en que el espíritu estará intoxicado, el de Dios, no tuyo. Porque le estás dando entrada a las cosas sensoriales del hombre exterior. Pero cuando tenemos una relación, una intuición, una unción, un poder de Dios, verdaderamente en nuestro espíritu, hay un espíritu puro. No, el espíritu te va a guiar, te va a dar discernimiento espiritual. Ok, bueno, hemos terminado la clase de hoy. La semana que viene hablaremos de otras funciones del espíritu, como es la revelación y la vida eterna. También funciona en el espíritu. La vida eterna también funciona en el espíritu. La revelación también funciona en el espíritu. Así que, y después comenzaremos con lo que es la otra función del espíritu, que es la conciencia. Y por último terminaremos con la comunión. Ok, Dios nos los bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.